Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Bienvenidos a un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Continuamos con sumo placer conversando con el doctor Edgar Ayales, experto en materia fiscal. En un último programa, don Edgar, estuvimos hablando del concepto de las finanzas públicas, su importancia, y me gustaría tal vez profundizar ahora en un poco más de detalle de dónde vienen los ingresos que recauda el gobierno, las partidas específicas en las cuales el gobierno las gasta y por qué se dice que tenemos un problema. Los ingresos del gobierno vienen fundamentalmente, en el caso de Costa Rica, que es un país que no genera, digamos, no tiene materias primas que para la exportación, vienen de impuestos, que es los denominados ingresos tributarios. Representan casi el 100% de los ingresos, lo que sería el salario de una familia. Volviendo al caso de la familia. Es una familia que tiene solo salario, no tiene honorarios o intereses o salario. En Costa Rica el gobierno tiene ingresos tributarios y de los ingresos tributarios los más importantes son el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas y las personas físicas, el impuesto de ventas. Esos dos impuestos le generan 2/3 partes de los ingresos al país, al gobierno. Y luego hay una serie de otros impuestos, una multiplicidad de impuestos mucho más pequeños que aduanas, a través de los años han jugado un papel más importante, pero con el cambio de la estructura económica del país, como los impuestos de aduana, de consumo, de combustibles sí es importante todavía, pero hay una gran diversidad de otros impuestos, pero los ingresos vienen de impuestos, y es importante que en ese volumen de ingresos tributarios haya un adecuado balance entre impuestos progresivos, o sea, que afectan más a los que más tienen, e impuestos regresivos, que afectan proporcionalmente más a los que menos tienen. Costa Rica tiene una situación no muy favorable en ese sentido, ¿verdad? Se considera que la recaudación de esos impuestos, que vendría como a representar 14-15% de la producción nacional de bienes y servicios, el equivalente a un 14 o 15% el gobierno recauda de la economía. O sea, el gobierno le quita a la economía, a las empresas, personas, 15% de toda la producción. Y perdón que interrumpa, sí. Cuando se dice impuestos directos e indirectos, sí. ¿A qué se refiere? Directos cuando se aplican directamente a la fuente generadora del ingreso, como por ejemplo el impuesto de renta o el impuesto territorial, impuesto a las riquezas. Los impuestos indirectos se aplican a las otras actividades, al consumo, o sea, se aplican a los bienes y a los servicios. Entonces, los pagan todo el mundo por igual, lo que representa, y se dice que son regresivos porque ese monto que se paga de impuesto representa un porcentaje mucho mayor para el ingreso de una persona de bajos ingresos que para el ingreso de una persona de altos ingresos. Entonces, pero es un tema de equidad más que otra cosa, ¿verdad? Entonces, los impuestos representan un 15% aproximadamente del Producto Interno Bruto del país. El Ministerio de Hacienda es responsable luego de canalizar ese 15% operativamente. Obviamente son decisiones gubernamentales, pero el Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda cuenta con 3 o 4 direcciones que se encargan de ese proceso. La Dirección de Tributación, la Dirección de Aduanas, la Contabilidad Nacional, la Tesorería Nacional, se encargan de la recaudación de ese 15% de la producción nacional. Y la otra mitad del Ministerio de Hacienda se encarga de canalizar esos recursos hacia la economía.
Ahí es donde tenemos la dirección de presupuesto, la dirección de compras públicas o de proveeduría, etc. Hay 4 o 5 direcciones de Hacienda que están directamente vinculadas a la canalización de los recursos hacia la economía. Que serían como los gastos. El gasto, ese es el gasto público. Entonces, Hacienda toma un 14 o 15% de la economía y le regresa más de un 20%. Más de un 20%. Ese es ahí viene entonces la pregunta, qué interesante, ¿cómo puede Costa Rica recaudar 14% y gastar un 20%? O sea, hay un faltante entre un 5 o 6% de la producción nacional. Ese es el famoso déficit fiscal. Nosotros hemos, a través de los años, llegado a gastar mucho más actualmente, durante los últimos años, entre un 5 y un 6% más de lo que recaudamos. ¿Y en qué se gasta? Bueno, y esos gastos es, en su gran mayoría, y los más importantes, obviamente, son los salarios de la administración pública, como un monto, digamos, en la clasificación económica, diríamos que remuneraciones, lo que serían salarios, sueldos, incentivos. Beneficios. Beneficios o incentivos, a los famosos pluses. Todo eso y cargas sociales representa un porcentaje muy alto. Y a ese porcentaje hay que añadirle las pensiones y lo que se denominan transferencias corrientes, que es dinero que el Estado dedica a entidades descentralizadas o autónomas para su funcionamiento, que en su gran mayoría es también pago de salarios. Y entre estas está, por ejemplo, el financiamiento a las universidades. Educación. Educación como un todo, pero también entra en las universidades, porque educación la mayor parte del presupuesto va al Ministerio de Educación. Ya. Pero y eso iría dentro del presupuesto de sueldos y salarios. En transferencias es lo que se transfiere fuera del gobierno presupuestario, central presupuestario, que serían las universidades, el INAMU, el PANI, el FODESAF. Hay una multitud de programas que hemos ido creando a través de los años, muchos de ellos muy importantes, algunos quizás un poco obsoletos, varios repetitivos, pero que no se han revisado en muchos años. Entonces, eso ha ido haciendo, si le sumamos a eso un elemento como el servicio de la deuda, que ha ido creciendo mucho, que es un gasto ineludible, ha hecho que este monto de gastos haya crecido en los últimos 6 o 7 años de un 15 a un 20%, mientras que los ingresos se han mantenido más bien alrededor de un 13 a un 14%. Entonces ha habido esta discrepancia, es lo que se conoce como el déficit fiscal. Okay. Muy bien, hemos estado aquí conversando con el doctor Ayales sobre el tema de los ingresos y los gastos y hemos entendido el por qué con una recaudación de un 14-15% no se puede cubrir la totalidad de los gastos, que se estiman un 20%, un poquito más, y eso hace entonces de que a nivel del gobierno central haya un faltante estimado entre un 5 o 6% de la producción nacional. Eso en dinero significarían como casi 3.000 millones de dólares de faltante anual que el gobierno tiene que cubrir de alguna manera. Y a esa diferencia es lo que el doctor Ayales pues, nos ha explicado, se le conoce con el concepto de déficit fiscal. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.